Buenas tardes, chicos. Sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en la sesión de hoy vamos a hacer lo que es lípidos, que vendría a ser, si no estoy mal, su última clase o voy a ver si es que su doctor les explica su último tema que es integrando química para ver si es que eso también lo desarrollo como una PPT. Y bien, sin más que decir, si no tienen alguna duda de algún tema anterior, podemos iniciar la sesión de hoy día. ¿Me confirman que todo está bien? ¿O les repito algo que hayamos avanzado anteriormente? Todo está bien, gracias. Ya a ver, entonces comenzamos. Primero, chicos, acá acá no puse como tal lo que es el enlace éster, pero se los voy a mencionar cuando toquemos el tema de los gliceroles y de los aminoácidos, no, de los aminoácidos digo, de los ácidos grasos, ¿no? Como recuerdan, o bueno, como les mencioné en las anteriores clases, cada biomolécula tiene su propio enlace. Acá lo voy a escribir ya para resumirlo cortito. Entonces, si hablamos de carbohidratos, estos, bueno, los azúcares se van a unir por lo que es un enlace N-glucosídico. Si lo recuerdan, azúcares, enlace N-glucosídico para dar un disacárido, o bueno, que serían dos azúcares, ¿no? Y de ahí se forman los oligosacáridos y luego los polisacáridos. Ahora, a ver, esto lo borro. Si hablamos de proteínas, estas estaban unidas por lo que era un enlace peptídico. Los aminoácidos se unían por enlace peptídico y se sintetizaba primero un péptido, que era cuando era menor de 100 aminoácidos. Cuando llegaba a superar de 100 a más, vendría a ser llamado lo que era una proteína. Ahora, también les mencioné lo de los ácidos nucleicos y lo del ADN, básicamente, ¿no? Bien, recuerdan que hay lo que es un nucleócido y lo que es un nucleótido. Ahora, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Nucleócido vendría a ser la unión de lo que es un azúcar con lo que es a ver, una base nitrogenada, ¿no? Por ejemplo, una adenina, base nitrogenada. Si solo se unen estos, es un nucleócido. Ahora, si a este más se le une un fósforo, pero por el lado del azúcar, claro, vendría a ser un nucleótido, ¿verdad? Y estos estarían unidos. A ver, por ejemplo, entre el azúcar y la base nitrogenada había un enlace, que era el enlace N-glucosídico. Y entre el fosfato y el azúcar había otro enlace, que era el fosfoéster. Ahora, si agarramos todo un nucleótido y lo unimos con otro nucleótido, entre estos se da el enlace fosfodiéster, fosfodiéster, ¿no? Y finalmente, me estoy olvidando de repasar algo acá. Recuerden siempre en qué dirección va, si es de 3' a 5' o si es de 5' a 3', que esas cositas suelen preguntar. Y como les mencioné lo del enlace éster, este vendría a estar relacionado con lo que es el tema de lípidos, entonces se los voy a mencionar cuando lleguemos a esa partecita. Y bien, ese fue un repaso bastante rápido de los enlaces. Y bien, sin más que decir, comenzamos. ¿Tienen alguna idea, primero, antes de comenzar, de qué son los lípidos o de qué función tienen? No. Ya, entonces, voy a comenzar yo, chicos. Primero, tienen que recordar que los lípidos vendrían a ser grasa, básicamente grasa, y la grasa tiene funciones, por ejemplo, de almacenar calor, lo cual se va a almacenar en nuestro cuerpo. Tienen que saber en dónde se almacena y varias de sus funciones, ¿no? Básicamente, entonces, a comparación de los carbohidratos, la principal fuente de energía en nuestro cuerpo vendrían a ser los carbohidratos, pero la principal reserva o almacén de energía vendrían a ser los lípidos. Producción de energía y reserva son términos totalmente distintos, chicos. Ahora bien, comenzamos. Primero, chicos, los lípidos y sus generalidades. Si queremos, a ver, eso lo voy a completar con el lapicito. Si son grasas, chicos, estos, por ejemplo, con el agua no se pueden juntar, ¿cierto? Con el H2O. Por lo tanto, serían sustancias insolubles
insolubles en agua, pero serían solubles en, por ejemplo, en disolventes orgánicos apolares, en disolventes orgánicos polares. Chicos, varias cosas que no he puesto varias cosas acá, por lo tanto es importante que presten atención a la clasecita para que se me entienda un poco más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cloroformo, el éter, la acetona entre los disolventes orgánicos, ¿no? Y básicamente acá no generan puentes de hidrógeno y solo los lípidos de cadena corta sí van a generar estos puentes de hidrógeno. Ahora bien, chicos, las grasas de los alimentos son generalmente triglicéridos. Eso tienen que saberlo bastante bien. Las grasas de los alimentos son conocidos como triglicéridos. Perdón, triglicéridos. Ya. Y estos son integrantes menores de la dieta. Por ejemplo, tenemos a los esteroles, a las vitaminas liposolubles y a los esfingolípidos, que vamos a hablar luego de cada uno poco a poco. Ahora, si tendría que hablarle de lípidos sobre su denominador común, por ejemplo, teníamos denominador común estructural vendría a ser la totalidad o al menos una parte significativa de su molécula y que esta es de naturaleza hidrocarbonada y por lo tanto esta sería apolar. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que los lípidos son apolares, que básicamente son insolubles en agua, pero sí solubles en disolventes, perdón, orgánicos apolares y que no generan puentes de hidrógeno, excepto los de cadena corta. Ahora, ¿qué más, chicos? Los lípidos, como tal, desempeñan en las células vivas una gran variedad de funciones, entre las que destacan principalmente, como les mencioné, las de reserva energética. Forma parte de un montón de estructuras y va a ser metabólica, ¿no? Ahora, los ácidos grasos en el cuerpo son no esterificados, que acá no sé si se los he puesto. Ya. Los ácidos grasos en el cuerpo, chicos, son no esterificados. No esterificados, no. Son no esterificados y básicamente em, los ésteres que hay son de grasas aciladas en moléculas complejas como los triacilgliceroles. Ahora, los precursores de los lípidos vendrían a ser glicolípidos, fosfolípidos, esfingolípidos, prostaglandinas y esteroles de colesterol. Ahora, un fosfolípido ya saben que por su propio nombre va a tener en su estructura a lo que es el elemento de fósforo. A los glicolípidos va a tener, o bueno, se va a juntar con lo que es una glucosa, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los lípidos, chicos? Estos tienen tantas funciones biológicas como sus funciones normales, ¿no? Primero comenzamos con las funciones biológicas, con una pequeña definición. Si les menciono que son componentes esenciales de las membranas, como los fosfolípidos, entonces su función va a ser estructural. Funciones biológicas, ojo, estructural. Acá les he puesto un pequeño ejemplito, como los fosfolípidos, ¿no? Entonces, aparte, cumplen la función de reserva de energía. Entonces, son la principal reserva de energía o almacén de energía, chicos. Energía, ya. A ver. Y acá se menciona que está compuesto por cadenas hidrocarbonadas e hidrofóbicas. Y por último, tiene una señalización intra e intercelular. Acá tenemos las hormonas y a los derivados del colesterol, ¿no? Ahora, acá si los he puesto también. Ahora, cumple funciones de protección, por ejemplo, las ceras, la piel, el cabello, las plumas, incluso en los animales. Y finalmente, tenemos la función de transporte, que el más claro ejemplo vendría a ser lo que son, bueno, lo que es la bilis, ¿no? Y ahora, tiene otras funciones que son secundarias, pero igual siguen perteneciendo a lo que son los lípidos, como lo son los olores y los colores, y la clorofila, que finalmente va a dar el fitol y el pigmento lipídico, ¿no? Ahora, hasta ahí ya tenemos generalidades y funciones, chicos.
Ahora vamos a pasar con lo que es su estructura y cómo se forman los lípidos. Primero, los lípidos están formados ¿por qué elementos? Por los bioelementos primarios que vendría a ser el CHOMPS. Si no sé si lo recuerdan, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner, el famoso CHOMPS. Ahora, como sabemos, esto, un lípido vendría a ser una cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo terminal y que básicamente presenta dos polos. En este polo encontramos lo que siempre les menciono, ¿no? La cadena hidrocarbonada, que básicamente tiene una cola polar y es hidrofóbica. Y por el otro lado tenemos el grupo carboxilo, que es el COOH, que también les pueden preguntar en su examen, vendría a ser la cabeza polar e hidrofílica. Entonces, si recuerdan, cuando se juntaba un cuerpo tanto este hidrofóbico con hidrofílico, ¿cómo se llamaba al final esta interacción? Anfipática. Anfipática, chicos. Anfipática. Y bien, entonces, a pH fisiológico, el grupo carboxilo se va a ionizar. Este grupo se va a ionizar totalmente, quedando una zona con afinidad por el agua. Entonces, esta va a ser de naturaleza anfipática. Ahora, recordemos, ¿no? Hidrofílica es aquella que interactúa con el agua, ¿no? Y apolar va a ser la hidrofóbica, como les menciono. Y un ejemplo claro vendrían a ser las micelas, por ejemplo, en el agua micelar, más usado por las chicas. Ahí se encuentran un montón de micelas que se van a encargar de remover lo que es el maquillaje, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplito. Ahora, si les mencionan cuál es la unidad estructural del lípido, vendrían a ser los ácidos grasos. Unidad estructural de las proteínas, aminoácidos. Unidad estructural de los ácidos nucleicos, los nucleótidos, de los carbohidratos, los azúcares, los monosacáridos, etcétera. Ahora, lípidos, ácidos grasos, totalmente eso. Ahora, los ácidos grasos, ¿acá se los he puesto? Ya, aquí se los he puesto. A ver, chicos, los ácidos grasos, son ácidos monocarboxílicos, ¿ok? Son ácidos monocarboxílicos, que ya me van a entender con eso de monocarboxílico. Recuerden el prefijo mono que vendría a ser uno, entonces son ácidos monocarboxílicos con cadenas hidrocarbonadas desde 4 a 28 carbonos. Ahora, el carbono del extremo tiene tres enlaces libres ocupado por un hidrógeno. Entonces, si tiene tres enlaces libres, por ejemplo, va a ser lo que es el CH3 porque posee acá un carbono y posee acá sus tres enlaces libres, ¿no? Aparte de ya tener su propio hidrógeno. Ahora, las siguientes cadenas son de los carbonos con dos enlaces libres que están ocupados por hidrógeno. Entonces, este va a estar ocupado por otros dos carbonos, pero estos ya van a ser de CH2 y este carbono CH2. Entonces, al otro extremo va a ser donde se va a encontrar el grupo carboxilo, que es el COH. Acá tenemos el otro carbono, acá tenemos un oxígeno unido con doble enlace y acá tenemos al hidroxilo. Entonces, este va a ser el del último extremo, que va a ser el grupo carboxilo, que va a determinar su naturaleza anfipática, ¿no? Ahora, hay dos tipos de ácido graso, chicos. Tenemos tanto los saturados como los insaturados. Primero, los insaturados pueden ser de doble enlace, pero tenemos eh, dos tipos. Por ejemplo, tenemos los de doble enlace cis, que son los que se van a encontrar en el mismo plano. Y estos van a ser en forma de curva y con... A ver, este posee grupos idénticos en un mismo lado del doble enlace. Y por otro lado tenemos el enlace trans, que va a ser de forma recta y básicamente se encuentra en un plano opuesto, en donde este posee grupos iguales en lados opuestos del doble enlace. Y acá les voy a explicar una tablita. A ver, hasta acá se me entendió, chicos, antes de pasar a la tablita. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos todos los ácidos.
grasos saturados y acá vamos a encontrar a todos los monoinsaturados y a los poliinsaturados. Ahora, mi recomendación sería que se aprendan alguna memotecnia que le piden, por ejemplo, a una IA que les dé una memotecnia para los ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, porque puede ser pregunta de examen. Al igual que lo de las proteínas, si lo recuerdan, las esenciales y los no esenciales, de eso también les pueden preguntar. Entonces, con que saquen una memotecnia y se la aprendan, está bastante bien. Ahora, esos pueden tener una denominación delta o una denominación omega en una cadena de ácido graso. ¿De qué va a depender esta denominación? A ver, el carbono del grupo carboxilo es denominado carbono 1, ¿no? Entonces, un ejemplo va a ser el ácido araquidónico, chicos, que te lo voy a poner. El ácido araquidónico. Eh, ácido araquidónico. ¿No? Que básicamente el del grupo carboxilo, o sea, este va a ser el primer carbono, ¿no? El primero. Ahora, por ejemplo, este ácido araquidónico, su fórmula vendría a ser lo que es el C20 coma 4 y acá tiene, por ejemplo, sus numeritos, ¿no? Que se vendría a ser el 5 el 8 el 11 y el 14. ¿Y esto qué me indica? Básicamente me indica que es un ácido graso de 20 carbonos con 4 dobles enlaces y entre esos dobles enlaces se van a encontrar tanto el 5 con el 6 el 8 con el 9 el 11 con el 12 y el 15, o perdón, o el 14 con el 15, ¿no? Básicamente. Ahora, si el carbono 1 va a poseer lo que es el grupo carboxilo, ahora el carbono número 2 que está unido al grupo carboxilo, o sea, este básicamente se va a denominar el carbono alfa y, secuencialmente van a recibir esta denominación. Por ejemplo, si este es el alfa, el carbono que le sigue, o sea, el carbono 3 va a ser denominado carbono beta, el carbono 4 va a ser denominado gamma y el carbono, y así sucesivamente. Entonces, este se llamaría, por ejemplo, el carbono omega, ¿no? Entonces, carbono alfa, beta, gamma y omega. Creo que hasta su teoría solo les explican hasta el carbono número 5. Entonces, eso, ¿no? Y bien, el carbono 5 vendría a ser como también llamado el terminal, por si acaso, por si les preguntan. Ahora bien. ¿De qué depende esta denominación? Chicos, si tiene denominación delta, el carbono 1 es el del grupo funcional principal. O sea, si es que les ponen acá, por ejemplo, si es que les señalan toda una cadena y les ponen que ese es el carbono principal, entonces tiene denominación delta. Pero si es al revés, el carbono 1 es el del grupo metilo, entonces este vendría a ser denominación omega. Tienen que fijarse bien en dónde está puesto el primer carbono, ¿no? Y así ya saben la respuesta. Ahora, les expliqué ya la tablita. Butírico, caproico, caprílico, etcétera. A ver, aunque parece... sí, yo tenía una memotecnia. Con que se aprendan los primeros cuatro, está bien. Butírico, caproico, caprílico y cáprico. También tiene que aprenderse el número de carbonos, chicos. Eso es importante. Y ahora, Laura mira la palma de este Aragán bello y lindo. Esa vendría, bueno, esa fue mi memotecnia en su tiempo, ¿no? O sea, me aprendo bien los primeros cuatro y luego aplico esta memotecnia. Y con ese orden lo voy asociando con el número de carbonos, de 4 a 6 8 hasta llegar al número 24. Entonces, en butírico, caproico, caprílico, cáprico, y luego Laura mira la palma de este Aragán bello y lindo. Y así te la aprendes. Y luego, cuando te pregunte por insaturados, solo recuerdas tu memotecnia y dices, entonces el insaturado no se encuentra en esta memotecnia y marcas que ese es el insaturado, básicamente. Y bien, ahora vamos a entrar más adentro en lo que son los ácidos grasos insaturados. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Bien, gracias, Ever. Ahora, chicos, los ácidos grasos insaturados son los que contienen uno
o más dobles enlaces. Tienen sensibilidad de oxidación, pero los insaturados se oxidan lenta y espontáneamente en la presencia de aire y conducen a lo que es la ramificación. Eso no lo he puesto acá, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esos se oxidan lenta y espontáneamente en la presencia de aire y conducen a la ramificación. Ahora, ¿cuál es su temperatura de fusión? Una cadena, mientras sea más larga, incrementa la temperatura de fusión, pero si es que esta cadena, que ya es larga, le añades dobles enlaces, la temperatura de fusión disminuye. Entonces, en conclusión, más larga, más temperatura, pero le agregas dobles enlaces, esa temperatura va disminuyendo, básicamente. Ahora, los ácidos grasos insaturados pueden ser desde el punto de vista nutricional, tanto esenciales como no esenciales, como ya les mencioné hace poco, ¿no? Entonces, el ser humano solo puede formar dobles enlaces hasta ¿qué carbono? Hasta el carbono número 9. A ver, hasta el carbono número 9. Y este va a ser con denominación delta. Denominación delta cuando el carbono 1 es el del grupo funcional. Recuerden esa partecita. Entonces, en cambio, las plantas pueden formar dobles enlaces más allá del carbono 9 por las desaturasas. Desaturasas. Ya. Entonces, ahora chicos, los ácidos grasos, no le he puesto ojo, esenciales, esenciales, son aquellos que el organismo humano no los puede sintetizar por no tener las enzimas para ello. Entonces, los no esenciales son porque, o sea, no son esenciales porque nuestro cuerpo ya los produce, pero los esenciales sí son esenciales, ¿por qué? Porque no los producimos y necesitamos de esos obligatoriamente. Ahora, por ejemplo, en el ser humano son dos los ácidos grasos considerados esenciales. ¿Y cuáles son los que les he puesto acá? El ácido linoleico y el ácido linolénico. A ver. Recuerden que cuando tiene este nombrecito, o bueno, esta estructura es porque tiene 18 carbonos, tiene dobles enlaces y vendría a tener, por ejemplo, en el carbono 9 a 10 y en el carbono 12 a 13. Y este vendría a ser con omega 6. El ácido linoleico tiene omega 6, mientras que el ácido linolénico tiene omega 3. Y ya saben cómo es esta estructurita, ¿no? Ahora, por ejemplo, el ácido linoleico se encuentra en aceites vegetales, en la soja, en el cártamo, en el maíz, en los frutos secos y las semillas, mientras que el linolénico se encuentra en semillas, en la linaza, por ejemplo, en los pescados grasos como el arenque y el salmón, ¿no? Y bien, em, hasta acá me olvidé de algo, no, no creo. Sí. Mm, 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 mm. No, creo que hasta ahí sí. Ya, a ver. Chicos, a ver. Los ácidos grasos insaturados son poliinsaturados de cadena larga. El docosahexanoico y el araquidónico tienen funciones esenciales en el desarrollo del conocimiento, agudeza visual y el crecimiento. Ahora, los alimentos ricos en precursores de omega, ¿de qué omega, chicos? De omega 6, de omega 3. A ver. Le voy a bajar el brillo un toque de eso. El de omega 6 son esenciales para un buen desarrollo cerebral y funciones cognitivas. Ahora, un buen consumo de ácidos grasos esenciales es determinante. ¿Y cuál va a ser la fuente más importante de estos? La leche humana. Por eso, recuerden que al momento de la lactancia, ese es el momento más importante durante la vida de un recién nacido, que reciba todos estos lípidos, proteínas, carbohidratos. Es bastante importante cuando es recién nacido, bueno, entra en contacto con el mundo, ¿no? Y ahora, recuerden que los lípidos dan gran fluidez a la membrana. Y ahora, les hablo de los movimientos lipídicos en la bicapa, que seguramente ya lo han visto en biología y acá lo voy a explicar cortito porque esto les van a preguntar cosas superficiales, ¿no? Ahora, ¿alguien sabe algo de los movimientos dentro de la monocapa?
Por ejemplo, ¿cuáles son los intramoleculares y cuáles son los intermoleculares? Iba algo como flip-flop también y producción, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de la monocapa, no está el flip-flop, pero si hablamos entre la bicapa, es el flip-flop. La bicapa vendría a ser este con este, en donde se van a intercambiar uno con otro. Y ese vendría a ser el movimiento del flip-flop. Pero la monocapa vendría a ser solamente esta partecita. Entonces, ahí hay movimientos intramoleculares, o sea, entre una sola molécula, o intermoleculares entre dos moléculas, donde se recambian. A ver, primero. Dentro de la monocapa, los intra vendría a ser, por ejemplo, si no estoy mal, flexión, o se puede escribir acá con, sí creo, ¿no? No, no creo. Ah, bueno, ya, flexión, tenemos también a lo que es la rotación y el balanceo, chicos. Rotación y lo que es balanceo. Balanceo. Y los intermoleculares vendría a ser, por ejemplo, ¿dónde está mi lápiz? Ya, los de traslación. Traslación, tenemos también lo que es traslación lateral o difusión lateral, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Básicamente, porque es intermolecular. Y entre la bicapa, lo que les mencionaba, o bueno, lo que mencionaste tú, Hebert, es el flip-flop, o también llamado difusión transversal. Entonces, en su examen les pueden cambiar el nombre. En vez de flip-flop les ponen difusión transversal y en vez de movimientos intermoleculares de traslación o difusión lateral, ¿no? Entonces, difusión transversal. Y bien, entonces, ahora, entre la bicapa, estos van a favorecer a lo que es tanto como la coagulación sanguínea como el apoptosis. Eso ténganlo muy en cuenta. Y, ¿no? Esa es una función aparte de lo que son los lípidos. Ahora, seguimos. A ver, chicos, el colesterol es la molécula reguladora de la fluidez, que seguramente, como repito siempre, ya lo han visto en biología, ¿no? Entonces, acá, el esterol es el lípido que se encuentra en los tejidos, que se encuentra en el plasma de los vertebrados, ¿no? Ahora, es esencial como componente de la membrana celular. Eso también importante. Y a partir de él se sintetizan hormonas y vitaminas, que esto fue también pregunta de examen, el cual yo no leí esta parte y luego no sabía qué responder. Pero bueno, a partir de él se sintetizan estas hormonas y vitaminas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que su parte polar, chicos, es la del grupo hidroxilo, no carboxilo, hidroxilo. Y su parte no polar es la parte cíclica y alifática. Ahora, acá, lo que les menciono así brevemente, los lípidos dan gran fluidez a la membrana y el colesterol es la molécula reguladora de la fluidez. Ahora, pasamos a lo que son la clasificación, que acá, pucha, tenemos para hablar para rato, chicos. A ver, perdón. A ver, primero, chicos, Segundo, me estoy escribiendo. Perdón. Ya, es difícil de clasificarlos porque son muy heterogéneos, entonces, en su examen. Es muy difícil clasificarlos por ser homogéneos, falso, es por ser muy heterogéneos. Ahora, el componente lipídico de una muestra biológica puede ser extraído, chicos, con disolventes orgánicos y ser sometido a un criterio empírico que va a ser la reacción de saponificación. Ahora, qué es la reacción de saponificación? Esta reacción, primero, tengan muy en cuenta, solo se da con la presencia de ácidos grasos. Entonces, por ejemplo, acá van a ver en esta tablita, los insaponificables es porque no hay presencia de ácidos grasos y los saponificables es porque hay presencia de ácidos grasos. Ahora, es por eso que pueden ser divididos por su capacidad de saponificación, ¿no? Y entonces, esta reacción básicamente se utiliza para formar tanto jabones a partir de grasas y consiste en un ataque a la grasa con una base fuerte. Base fuerte, no ácido fuerte. Con una base fuerte
que rompe las moléculas de grasa, y por ejemplo es el tejido adiposo animal como los triglicéridos, para dar lugar a sales de ácidos grasos que gracias a su naturaleza anfipática actúan como detergentes. Entonces, por eso, saponificación, básicamente formar jabones a partir de grasas, ¿no? Ahora, su clasificación. Los lípidos saponificables tenemos tanto simples como complejos, que estos tienen su subdivisión respectivamente. Y los insaponificables tenemos esteroides, terpenos e icosanoides. Diapositiva 14 de 30. Oh my God. A ver, primero, comenzamos con los saponificables simples. Ahora, este, ¿sabes? ¿Con qué sean saponificables, chicos? Van a ser los lípidos que contienen ácidos grasos a través de la saponificación. Ahora, los simples. Estos que contienen, solo contienen, chicos, el CHO, que no le he puesto en la diapositiva. Tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, esos tres. Ojo. Y estos están formados por la unión de un alcohol con uno o varios ácidos grasos y tenemos acilglicéridos como las ceras, ¿no? Comenzamos con lo que son los acilglicéridos, chicos, que químicamente se definen como ésteres de alcohol glicerol. Ahora, una molécula de glicerol o glicerina, en este caso, reacciona con hasta tres moléculas de ácidos grasos a través de una reacción llamada esterificación. Entonces, acá es donde entra bueno, o juega un rol importante lo que es el enlace éster, lo que les mencioné bueno, al principio, ¿no? Entonces, la unión de ácido graso con lo que es su alcohol, o en este caso el glicerol, cómo se unen estos va a ser a través del enlace éster. Por lo tanto, lo que está asociado con lípidos es el enlace éster, ¿no? Y ahora, dentro de los aciglicéridos encontramos lo que es los triglicéridos. Este es el principal tipo de grasa transportada en el organismo. ¿Ok? Hasta ahí son términos que los he subrayado y que son bastante importantes. Ahora, recibe el nombre por su estructura química. ¿Por qué? Porque tiene tres ácidos grasos unidos a un glicerol, básicamente. Bien, luego de comer, chicos, el organismo como tal digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre, ¿ok? Y estos son transportadas a todo el organismo para dar tanto energía o para ser almacenados como grasa. Pero Diego, tú me dijiste que la principal fuente de energía son los carbohidratos. Sí, y me dijiste que los lípidos son el principal almacén, sí, pero me estás diciendo que los lípidos también son usados como energía. También son usados, pero recuerden, la principal son los carbohidratos, pero también se puede utilizar a los lípidos como fuente de energía, ¿no? Pero no es la principal. Me dan un segundo, voy a prender la luz. A ver. Ya. Creo que es mejor así. Bien, entonces, ¿en qué me quedé? A ver, chicos, el hígado puede producir triglicéridos y cambia algunos a lo que es el colesterol, ¿ok? Y el hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en lo que son los triglicéridos, que es lo que no les he puesto casito, pero se los estoy repitiendo en triglicéridos. Y bien, entonces el valor normal es de 150 miligramos por decilitro en los triglicéridos. Y lo que no puse ahí, para quienes sufren problemas cardiovasculares, los niveles de esta molécula deben ser inferiores a los 100 miligramos por decilitro. Bastante ojo con eso. Ahora, estos son los acilglicéridos. Tenemos también a las ceras, que también lo he puesto acá. Chicos, las ceras, bueno, céridos, son moléculas obtenidas por esterificación, igual que los acilglicéridos, ¿no? Y este está formado por un ácido graso y un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Entonces, si es de cadena larga, no va a formar puentes de hidrógeno. Acuérdense de esa partecita. Entonces, en los humanos, la cera recubre en la superficie de la piel como función protectora, chicos. Y eso vendría a ser los simples. Ahora, los complejos. Chicos, los complejos, el famoso CHOMPS. El famoso CHOMPS lo va a constituir de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Y otras biomoléculas como los glúcidos. Ahora,
Acá encontramos fosfolípidos, glucolípidos, aminolípidos y sulfolípidos. Vamos a hablar de dos de estos que son los más importantes, chicos. Primero, los fosfolípidos, que si no estoy mal, les explicaron que forman parte de la membrana de las células, ¿no? Que son como un doble puentecito, entonces, eso. Primero comenzamos con esto. Los fosfolípidos, chicos, son compuestos formados por una molécula de alcohol, que puede ser tanto glicerol como esfingosina, a la que se unen dos ácidos grasos, que es el 1,2 diacilglicerol, si no estoy mal, ¿no? Y también se le une un grupo fosfato, por lo tanto, como son tres y tiene fósforo, es el fosfolípido, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser la función biológica de lo que es el fosfolípido? Principalmente, este es el componente estructural de la membrana celular, como les mencioné hace poco, que forman lo que es la bicapa lipídica, ¿no? Ahora, segundo, funciona como activador de enzimas y vendría a ser lo que es un segundo mensajero. Ahora, es componente del surfactante pulmonar y este es producto del neumocito de tipo 2 que no le he puesto acá. Entonces, es producto del neumocito de tipo 2. Este. Otro que sirve como síntesis de sustancias de señalización celular, como por ejemplo las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Ya. Entonces seguimos. Chicos, los fosfolípidos son de dos tipos. Los que tienen esqueleto con glicerol y los que tienen esqueleto con esfingosina. Entonces, ambos tipos se encuentran en la membrana celular. Pero bien, primero, los fosfoglicéridos que tienen, obviamente, lo que es el glicerol o la glicerina. Entonces, estos son los más importantes. Denme un segundo, perdón, chicos, estoy mal. Ya. Entonces, los fosfoglicerídos son los más importantes y todos contienen ácido fosfatídico, ojo, y es el fosfoglicérido más simple. Ahora, el grupo fosfato en el ácido fosfatídico puede ser esterificado a otro compuesto contenido en un grupo alcohol, ¿no? Ya acá tenemos toda la relación de qué compuestos se pueden formar. Por ejemplo, serina más este AF, en vez de decir ácido fosfatídico, voy a decir AF, chicos. Forman lo que es la fosfatidilcerina. Ahora, la etanolamina más el AF es la fosfatidiletanolamina o cefalina, que es un nombre comercial bastante conocido. Glicerol más AF forma fosfatidilglicerol y la colina AF forma la fosfatidilcolina o simplemente llamado lecitina. Tenemos por otra parte al inositol con lo que es el fosfatidilinositol, ¿no? Y bien, algunas funciones de esos compuestos que son para su profesor o para el doctorando en aire bastante importantes. O no sé quién les va a dictar esa clasecita, pero es bastante importante. Primero, la relación, chicos, de lecitina con la esfingomielina, o sea, ambos forman parte del surfactante que hay en el líquido amniótico, sirve para ver la madurez pulmonar del recién nacido, que vendría a ser una relación de 2 a 1, que básicamente sí significa que los pulmones del bebé están maduros, ¿no? Para eso sí sirve lo que es la lecitina. ¿Para qué? Para ver la madurez pulmonar del recién nacido en una relación de 2 en 1, básicamente. Ahora, el fosfatidil inositol, que también está ahí cito, este es el fosfolípido de la membrana celular que tiene un rol de segundo mensajero en la transducción de señales celulares. ¿Cuál de los fosfolípidos funciona como segundo mensajero? Fosfatidil inositol, ¿no? Ahora, la fosfatidilcerina, chicos, se encuentra generalmente en la monocapa interna de las membranas celulares y recibe la acción de la flipasa, ¿no? Es la enzima que participa en el movimiento de flip-flop, que este ya es movimiento bicapa, ¿no?
y queda expuesta en la monocapa externa, como ocurre en la situación de la apoptosis, básicamente. Eso no lo he puesto en la diapo, pero se los explico así como un resumen cortito. Ahora, eh, terminamos con lo que era fosfolípidos. No voy a explicarles sobre la fosfoesfingomielina porque no se los explicaba en ese PPT, entonces lo vamos a obviar por ahora. Y vamos a hablarles de lo que son los glucolípidos o también llamados esfingolípidos. Entonces, estos son compuestos formados por una ceramida y un glúcido de cadena corta. Entonces, estos, si son de cadena corta, presentan puentes de hidrógeno, pero no presentan fosfato, a comparación de los fosfolípidos. Estos se ubican en la bicapa lipídica, o sea, en ese puentecito, ¿no? En ese puentecito, en la parte exterior, en la parte más externa, ¿no? Y primero, la esfingomielina, este, bueno, perdón, hay distintos tipos, o bueno, hay distintos derivados de lo que son los glucolípidos. Tenemos la esfingomielina, los gangliósidos y los cerebrósidos. Comenzamos con el principal, la esfingomielina, chicos. Son ceramidas con grupo polar que tiene a la fosfocolina. ¿Ok? Su grupo polar, perdón, es la fosfocolina. Acuérdense de esa partecita en las neuronas. Aún no les estoy rellenando de eso, no se preocupen. Cuando terminemos la clase les voy a pasar con todo ya completo. De eso no se preocupen, chicos. Entonces, en las neuronas, chicos, la esfingomielina se encuentra como un cobertor en todo el axón. ¿Ok? Y bien, el esqueleto de este vendría a ser el aminoalcohol esfingosina, que básicamente es un ácido graso que está unido al grupo amino de la esfingosina por una unión amida, ¿no? Lo voy a repetir porque creo que lo dije bastante rápido. El esqueleto de este esfingomielina es el aminoalcohol esfingosina, que básicamente es un ácido graso que está unido por un grupo amino a lo que vendría a ser de esfingosina por una unión amida, ¿no? Produciendo una ceramida, que básicamente así se forma una ceramida. Y los ácidos grasos más frecuentemente encontrados en la esfingomielina son el ácido graso palmítico, el esteárico, el lignocérico y el ácido nervónico. Son estos cuatro bastante importantes. Ahora, pasamos con lo que son los gangliósidos y los cerebrósidos. Chicos, los gangliósidos forman parte de los lípidos de la sustancia gris del cerebro del ser humano y se halla en menor cantidad en los animales, que eso no le puse ahí. Entonces, pregunta de verdadero y falso. ¿Los gangliósidos se hallan en mayor proporción en lo que son los animales? Falso. Se encuentran en mayor proporción en lo que son los humanos. Ahora, cerebrósidos. Eso se halla en las membranas plasmáticas de las células ¿de qué? Del tejido nervioso. Los que contienen glucosa, o sea, los glucocerebrósidos, se hallan en las membranas plasmáticas de tejido no nervioso. ¿Ok? Eso vendría a ser lo que es glucolípidos, o también llamados fingolípidos. Ahora, ¿hasta acá se me entendió, chicos? Para pasar a lo que es lipoproteínas. Sí, creo. Pasamos al siguiente. Bueno, pasamos a lo que son lipoproteínas, chicos. Ya. Entonces, lipoproteínas, chicos, lipoproteínas. Como indica su propio nombre, lipoproteínas, va a ser lípidos unidos a proteínas, chicos. ¿No? Entonces, hasta ahí, me olvidé de decirles algo. No, no. No, no creo. Ya. Entonces, pasamos con lo que son las lipoproteínas. De ese tienen derivados a lo que son los kilomicrones. Luego tiene a la VLDL, a la IDL, LDL y lo que es la HDL, que cada uno tiene su propia definición, básicamente. Primero, comenzamos con los kilomicrones, que son el principal derivado de las lipoproteínas. Estos son triacilgliceroles de la dieta y también forman parte de lo que es el colesterol dietético
y de los fosfolípidos y de lo que son las proteínas, específicamente las apoproteínas. Ahora, ¿qué función tienen? Esos transportan a través de los vasos linfáticos y básicamente todo el organismo se va a abastecer de kilomicrones porque si se encuentra en- metido en el transporte de vasos linfáticos, entonces abarca todo nuestro organismo básicamente. Y ahora, lo que les hablé, la BLDL y DL y cada uno de estos, ¿no? Primero, la BLDL vendría a ser la lipoproteína de muy baja densidad. La IDL, lipoproteína de una densidad intermedia, ¿no? Intermedia. La de LDL, que viene del prefijo low, entonces es la lipoproteína de densidad baja, básicamente. Y estas son sintetizadas en el hígado, chicos, por ejemplo. Y estas son responsables de el transporte endógeno de triacilgliceroles y colesterol. ¿Desde dónde? Desde el hígado hacia los tejidos. Y el HDL vendría a ser el de alta densidad, en donde ese se encarga del transporte de triacilgliceroles y colesterol desde los tejidos hasta el hígado. Entonces, ¿cuál de estos es el bueno y cuál de estos es malo? El HDL es el bueno. ¿Por qué? Porque si es que transporta, por ejemplo, de los tejidos hacia el hígado, es como que en nuestra sangre como que se acumula un poco de grasa y luego se acumula más y más y termina tapando una arteria. Eso es malo, pero el HDL es el cual de nuestros tejidos lo transporta al hígado y el LDL es al revés, ¿no? Del hígado a tejidos, lo cual es bastante malo. Entonces, HDL bueno, LDL malo. Y el PLDL, como es very low, es peor, básicamente. Y el IDL es como un intermedio, ¿no? Es como que básicamente. Y ahora, una vez terminadas las lipoproteínas, pasamos a lo que son los lípidos insaponificables, que es la segunda parte. ¿Recuerdan el término de saponificación? Bien. Básicamente los insaponificables, chicos, son insolubles en agua. Insolubles en agua, pero solo en disolventes orgánicos. Y estos no contienen ácidos grasos, para nada. Y acá encontramos esteroides, terpenos e eicosanoides. No falta mucho, chicos. Ya vamos a acabar. Bueno, faltan 8 diapos. Bien. Primero, eso ya les expliqué. Ya, comenzamos con lo que son los esteroides, chicos. Perdón. Los esteroides, chicos, son, bueno, básicamente tienen 4 anillos y 17 carbonos, que no he puesto ahí su estructura, pero para que lo tengan en cuenta. Estos son derivados del esterano, que es el ciclopentanoperidrofenantreno, o también llamado gonano, ¿no? Entonces, derivados del esterano, ciclopentanoperidrofenantreno, o también llamado gonano. Y bueno, de esos esteroides deriva el colesterol. Y del colesterol derivan hormonas y vitaminas. Ahora, estas atraviesan las membranas biológicas y como consecuencia activan genes y modulan la transcripción del ADN, que aquí no lo he rellenado, pero modula la transcripción del ADN. Ahora, ¿qué funciones tienen los esteroides? Primero, estructural, el colesterol que va a formar parte de la membrana celular. Y función hormonal, como por ejemplo sintetizar corticoides, andrógenos que lo van a tocar en embriología, andrógenos como la testosterona, los anabolizantes androgénicos como los esteroides y los estrógenos, y finalmente la vitamina D, ¿no? Y la función de los esteroides. Ahora, derivados de los esteroides tenemos a los esteroles. ¿Qué es un esterol? Que ya lo mencionamos hace poco, vendría a ser la grasa, ¿no? El colesterol, pero este colesterol se divide en dos. Principalmente tenemos el colesterol y el beta-citosterol. El colesterol es el principal esterol animal, mientras el citosterol es el principal esterol vegetal. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Primero, el colesterol está ubicado entre la bicapa lipídica y este regula la fluidez de la membrana celular. A ver, ¿por qué? Porque básicamente, si es que el colesterol se encuentra a una temperatura muy fría, es como cuando congelan grasa, que básicamente
se hace duro, o sea, ¿no? Entonces, si es que la membrana tiene un colesterol a una temperatura bastante baja, entonces este se va a encontrar duro y no va a permitir el paso de sustancias porque está bastante duro como una piedra. Ahora, si se encuentra a la vez con una temperatura muy alta, este ya va a estar como que muy gelatinoso, muy aguado, entonces va a permitir el paso de de un montón de sustancias, lo cual tampoco es bueno. Y sin embargo, si se encuentra en una temperatura intermedia, entonces va a estar en un equilibrio en el cual va a funcionar totalmente lo que es la membrana y va a ser permeable a ciertas sustancias que no deben entrar a la célula. Entonces, lo que les menciono constantemente. A partir de él se originan hormonas y vitaminas, que fue pregunta. Y ahora, el beta-citosterol, chicos, ya les mencioné que es el principal esterol del- de los vegetales, ¿no? Y este compite con el colesterol, ¿por qué? Por los receptores de la mucosa intestinal. Entonces, ¿por qué compiten el beta-citosterol con con el colesterol? Por los receptores de la mucosa intestinal. Y este impide la captación del colesterol, básicamente, lo cual también es malo. Entonces, hasta ahí creo que todo bien. Bien, y ahora les hablo del perfil de lípidos, chicos. Primero, de colesterol. El límite superior deseable es por debajo de los 200 miligramos por decilitro en menores de 18 años y básicamente a ver, el límite superior es debajo de los 200, pero en menores de 18 es menor a 180 miligramos por decilitro. Ahora, si hablamos de hipercolesterolemia, su límite vendría a ser de 200 a 250 miligramos por decilitro. Y ahora la hipercolesterolemia definida vendría a ser mayor a 250 miligramos por decilitro. Ahora, tenemos el colesterol LDL, que es el malo, y el colesterol HDL, ¿no? El LDL, su límite superior deseable, es por debajo de los 130 miligramos por decilitro. Ahora, este tiene un límite alto, que vendría a ser de 130 a 150, y mayor a 150 miligramos por decilitro es considerado patológico, o sea, ya es una enfermedad básicamente. Ahora, el colesterol HDL, que es el bueno, su intervalo normal va de 40 a 60. Cuando es menor a 40, hay un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué cardiovascular? Porque, como saben, nuestro corazón tiene un montón de arterias, ¿no? Que del corazón salen un montón de arterias. Ahora, si se taponea alguna de esas arterias, básicamente sufrimos lo que es un infarto y entonces enfermedades cardiovasculares está relacionado a una menor o a una menor cantidad de lo que es el HDL. Ahora, si hablamos de triglicéridos, su valor normal va a lo que es menor de 100 miligramos por decilitro, que les expliqué hace poco. Y este tiene sus clasificaciones de levemente alto, elevado, muy elevado. Y este requiere un ayuno de 12 horas previo a la toma de una muestra para verificar el porcentaje de grasa que tiene una persona. Y ahora, ¿por qué es importante el perfil de lípidos? Bueno, conocer el perfil de lípidos, chicos, porque este permite clasificar desórdenes lipídicos y prevenir riesgo de aterosclerosis y enfermedades coronarias. ¿Y qué es una aterosclerosis o enfermedades coronarias, Diego? Ahora les voy a explicar en esta partecita. Bien, básicamente, ¿alguien tiene una idea de qué está pasando en esta imagen? ¿Algún contexto? ¿Algo? Lo explico yo. Vemos la formación de un trombo al- a nivel de luz de la arteria. Sí, está bien de ver. Está bastante bien. Ya, o sea, básicamente esta imagen representa el proceso inicial de la aterogénesis, es decir, la formación de una placa aterosclerótica en una arteria. Y les voy a explicar paso a paso los elementos representados. Primero, chicos, los factores de riesgo que son los de la izquierda. A ver, voy a sacar esta imagencita ya.
Primero, los de la izquierda. Tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es el HTA, el tabaco o los ácidos grasos libres, también la glucosa, así como, por ejemplo, el estrés, esfuerzo e infecciones que generan un daño endotelial y que producen consecuentemente un estrés oxidativo. Ahora, segundo, la luz arterial y lo que es el LDL. Por ejemplo, acá, en la luz arterial, ¿dónde está mi...? De acá. En la luz arterial circulan las lipoproteínas de baja densidad, que es el LDL, que recuerden que son las que van a formar el colesterol malo. Entonces, cuando hay daño endotelial, estas LDL pueden atravesar lo que es este endotelio, ¿no? Lo atraviesan básicamente. Entonces, ahora, acá se da la oxidación de la LDL. Una vez dentro de la pared parietal, bueno, arterial, perdón, las lipoxigenasas inducidas por el estrés oxidativo convierten el LDL en un LDL oxidadas, que vendría a ser un LDL o X. Estas LDL oxidadas son altamente aterogénicas y desencadenan una cascada inflamatoria, como podemos ver acá. Ahora, las LDL oxidadas inducen a la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, como las BCAM, que son las moléculas de adhesión celular vasculares, y a las selectinas. Y estas moléculas permiten la adhesión de monocitos y linfocitos al endotelio. Bien, como quinto tenemos, por ejemplo, que en la capa media lisa, que vendría a ser esta, los proteoglicanos y el colágeno atrapan aún más LDL, entonces se va acumulando mucho LDL, en este caso las oxidadas, y este favorece a la formación de la placa de ateroma, lo cual es bastante malo. Y finalmente, la formación del trombo. Chicos, con el tiempo, la acumulación de los lípidos oxidados, las células inflamatorias y la matriz extracelular, este conduce a la formación del trombo, que es un coágulo, básicamente. Es un coágulo que puede obstruir el flujo sanguíneo y causar eventos cardiovasculares como infartos. En resumen, esta imagen básicamente muestra cómo factores de riesgo dañan el endotelio, permitiendo que LDL penetre la pared arterial, se oxide y desencadene una inflamación y adhesión celular, acumule matriz extracelular y eventualmente forme un trombo, que es un modelo clave en la compresión de la aterosclerosis y sus consecuencias cardiovasculares, ¿no? Es lo que puedo explicar de esta imagencita. Ahora, faltan dos diapositivas, chicos. Bueno, sin contar las gracias. Primero, los terpenos, ya casi ya para terminar, son derivados del isopreno, ¿ok? Que es un hidrocarburo de cinco carbonos. Tenemos, por ejemplo, que da la formación a la vitamina A, a la vitamina K y a la vitamina E. Forma también carotenoides y es el principal constituyente de ácidos vegetales. Ahora, da como esencias al mentol, al limoneno, al fitol, que básicamente son o forman parte de lo que es la clorofila. Estos tres forman parte de la clorofila: el mentol, limoneno y fitol, ¿ok? Y también formaba el ginseng, si no estoy mal, que no sé si se dice así. A ver, lo voy a escribir mejor acá. Forma también el ginseng. No, ginseng. Wow, tremendo ya. Y como fármaco, los terpenos son cardiotónicos, chicos. O sea, básicamente son heterócidos digitálicos, si no estoy mal. Entonces, también forman parte de fármacos cardiotónicos. Y bien, esos son básicamente el resumen de terpenos. Ahora, los eicosanoides, chicos, son derivados de ácido graso de 20 carbonos de tipo omega 3 y omega 6 y finalmente terminan siendo precursores de los eicosanoides. No, perdón, perdón. Finalmente, los precursores de los eicosanoides terminan siendo el ácido graso araquidónico, el linoleico y el linolénico, que si se acuerdan, son em,
los que poseían al omega 3 y omega 6 respectivamente. Ahora, estos comprenden los prostanoides y leucotrienos y también a las lipoxinas, ¿no? Recuerden que los prostanoides incluyen tanto prostaglandinas como prostaciclinas y tromboxanos. Entonces, los eicosanoides, los más importantes, son, son son los prostanoides porque de este van a derivar los tres más importantes, que son básicamente, les mencioné las prostaglandinas, a ver, las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos, que les voy a explicar en esta partecita. Primero, chicos, a ver, ya casi ya para terminar. Las prostaglandinas, básicamente son descubiertas inicialmente en el líquido seminal y actúan como hormonas locales, básicamente, hormonas locales. Ahora, se caracterizan porque por el número de dobles enlaces en sus cadenas laterales. Por ejemplo, vendría a ser la prostaglandina 1, la prostaglandina, bueno, la 1, la 2 y la 3, las que tienen estos dobles enlaces bastante este, visibles, ¿no? Ahora, las variaciones entre uno y otro compuesto puede estar dado solo por el cambio de un sustituyente. O sea, si quieres comparar una prostaglandina con otra, solo basta que te fijes en un constituyente, ¿no? Y ahora, la prostaglandina 2, sobre todo esta, la prostaglandina 2, la PGE2, la PG2, tiene un grupo ceto. ¿Cómo está? A ver, tiene un grupo ceto en posición 9, mientras que la prostaglandina funcional tiene un grupo hidroxilo en esta posición. Para que te hagas un ejemplo, ¿no? De lo que era, de que solo te fijes en uno de esos para ver la variación de las prostaglandinas. Ahora, las prostaglandinas como tal contribuyen a la vasodilatación y básicamente también a la permeabilidad capilar. Y ahora, los tromboxanos. Los tromboxanos, chicos, fueron descubiertos en las plaquetas y tienen un anillo ciclopentano interrumpido por un átomo de oxígeno que vendría a ser el anillo oxano. Su función, o básicamente el que más es relevante, el tromboxano A2 promueve la agregación plaquetaria y también a la vasoconstricción. Entonces, estos ya, tanto por sus funciones, son opuestos. Esta es vasodilatación, que es cuando básicamente una arteria se abre un poco más para que su flujo de sangre disminuya, mientras que la vasoconstricción vendría a ser cuando esta misma arteria reduce su luz para que sea más corto y el flujo de sangre sea bastante rápido, ¿no? Y ahora, las prostaglandinas, por su parte, como no sé si las mencioné. Allá. Las prostaglandinas 2 estables, que son la uno y la 2, inducen a la inflamación y potencian el efecto de la histamina. Ojo con eso. Y... ¿Me estoy olvidando de algo? No. Esas partecitas, ¿no? Y finalmente los leucotrienos, chicos. Estos tienen su acción complementaria y función similar a la histamina. Ahora, tienen una construcción sostenida y lenta de los bronquiolos y es importante mediador en el asma bronquial, tanto como en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Ahora, estos afectan la permeabilidad de las vénulas postcapilares, la adhesión de las células endoteliales, la quemotaxis y la extravascularización de los neutrófilos, tanto también de eosinófilos y de monocitos, ¿no? Acá me olvidé de mencionar algo que está acá, formados por la vía de la lipoxigenasa. Recuerden que tienen acción o función similar a la histamina, que no le he puesto acá. Y sí, les mencioné lo de la construcción sostenida y lenta. Ya, acá. Los leucotrienos fueron descritos como leucocitos por la presencia de tres o cuatro dobles enlaces. Y básicamente eso sería todo, chicos, por la sesión de hoy. Les voy a pasar la PPT, no, claro, la PPT y el post-test de la sesión de hoy. Entonces, ¿tienen alguna duda del tema, chicos? Todo bien.
Yo siento que la última parte corrí un poco, pero si se me entendió, está bien. Vivos. Entonces, les paso el post-test, por si acaso. A ver, espérate, no, no vean eso ya. El post-test, la respuesta. No, chicos, es importante que recuerden que los alimentos ricos en precursores de omega 3 son esenciales. What the fuck? A ver, los alimentos ricos en precursores de omega 3 son esenciales para un buen desarrollo cerebral y funciones cognitivas. Y hay también una relación directa entre la depresión y la dieta pobre en omega 3. Ahora, es muy importante la dieta de... A ver, ¿dónde está el grupo? Aquí está. Sesión, semana 3. Ya, ahora, es muy importante la dieta en la infancia y también en la etapa pregestacional para garantizar un aporte adecuado de ácido graso esencial. Ahora, un buen consumo de ácido graso esencial es determinante en una buena respuesta frente a la agresión y un desarrollo cerebral adecuado. La leche humana es la fuente más importante del ácido graso en la infancia, ¿no? Como les mencioné en las primeras diapositivas. Y bien, entonces a las 6:25 resolvemos este post-test. Vayan resolviéndolo y ya vemos las respuestas, chicos. Los veo en un toque. A ver. Ya, entonces, a ver, lo resolvemos bastante rápido, chicos. Uf, qué día más largo, chicos, qué día más largo. Ya, primero, la primera pregunta. Marque la alternativa que no corresponda a lípidos. Vamos directamente a la respuesta. ¿Los ácidos grasos esterificados se encuentran libres? No. Esos se encuentran, bueno, no se encuentran para nada libres, ¿no? Entonces, ahora, las grasas de los alimentos son generalmente triglicéridos, eso está bien. Tienen funciones como las de reserva energética, estructural y metabólica, está bien. Sustancias insolubles en agua, solo solubles en disolventes orgánicos, está bien. Ahora, ¿cómo es la estructura de un ácido graso? Recuerden, cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo terminal. Ahora, si se las ponen más difícil, recuerden cuál es apolar y cuál es polar, que acá se los he puesto en la estructura. Coño, sí, no. A ver acá. La apolar es la hidrocarbonada y la carboxílica es la polar, que es la hidrofóbica y hidrofílica. Ya, ahora. Características de los ácidos grasos insaturados. ¿Poseen enlaces simples? No. ¿Son insensibles a la oxidación? No. Perdón. Bueno. De hecho, son los que más se oxidan, si recuerdan lo que les mencioné acá. Sensibilidad a la oxidación. ¿La mayor cantidad de dobles enlaces aumenta la temperatura? No.
Mientras más larga sea la cadena, va aumentando la temperatura, pero si a eso le añades dobles enlaces, esa temperatura va disminuyendo, ¿no? Y finalmente, los ácidos grasos insaturados pueden ser esenciales y no esenciales, ese está bastante bien. Penúltima pregunta. ¿Cómo está formado un cérido o las ceras? Un glicerol y tres ácidos grasos. Esta es la composición de un triglicérido. Alcohol, dos ácidos grasos y fosfato es la composición de un fosfolípido. Ceramida y glúcido de cadena corta. Ñop. Y finalmente, ácido graso más un alcohol monovalente. Esta es la respuesta correcta con lo que es un cérido o una cera, que también se los he puesto en esta parte. Si no estoy mal, aquí está. Alcohol monovalente. Y finalmente, la relación correcta de lipoproteínas. VLDL, muy alta densidad. No, es muy baja densidad, es very low. Ahora, HDL muy baja es lo contrario. LDL, densidad media, ese es el IDL. Y la IDL es la densidad intermedia, correcto. Y esta vendría a ser el post-test de la sesión de hoy. Y bien, chicos, si no tienen ninguna duda más, yo procedo a despedirme. ¿O tienen alguna duda del el tema? Todo bien de mi parte. Gracias a ver. Déjame ver algo. Quiero ver la anterior, el anterior ciclo hasta qué sesión hice para ver si es que esta es nuestra despedida, chicos. No, no hubo compartir. Pi. Y a ver, vamos a ver. Estaría por favor. Un segundo, chicos, por favor. Efectivamente hice hasta lípidos, chicos. Entonces, no sé si el reposo final se dé en este ciclo porque lo veo muy difícil con el horario que tengo, pero igual les voy a pasar la voz, por si acaso. Entonces, al igual que en el parcial, les voy a pasar todo un post-test, ¿no? O claro, o todo un formulario con todas las preguntas que hemos avanzado durante el ciclo. Ya saben que si tienen alguna duda, no duden en consultarme al privado o, bueno, al WhatsApp, ¿no? Por correo no suelo responder mucho, la verdad. Y bien. Sin más que decir, y no sé si sea la despedida, pero les deseo mucha suerte en lo que es sus exámenes finales, chicos. Que les vaya bien y ya saben, mi consejo fue de que vayan estudiando desde hace unas semanas para que ya estén listos. Y siempre hay una satisfacción cuando das un examen y sabes todo. Es como que tú marcas y estás bastante seguro. Entonces, quiero que tengan esa sensación con ese examen final porque acá se decide todo. Y ustedes pueden, chicos. Ustedes se muestran comprometidos con lo que son las asesorías y yo sé que ustedes sí lo van a hacer. Confíen en ustedes, chicos. Entonces, sin más que decir, me despido de ustedes, a menos que haya una sesión más, no estoy seguro. Y eso sería todo, chicos. Mucha suerte. Nos vemos, chicos. Cuídate, cuídate. Nos vemos. Bye.